Bien. Porque ya que lejos la quería. Sí, queda cerca del caño. Sí, mire, usted vaya derecho. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Sí, señor profe, buenas noches. Sí, señor. Sí, se lo... Bien, bien. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado ya. Mm, Hoy, la sesión de hoy, el propósito es cerrar con este capítulo de la teoría de matrices que nosotros hemos estado desarrollando, digamos que durante el segundo corte, para a partir de la próxima clase empezar el último capítulo de este curso, que es lo correspondiente a vectores. Entonces, a partir del jueves, nosotros estaremos discutiendo qué son los vectores, cómo se representan los vectores y ciertos problemas y ciertos aspectos operativos de la teoría de esos objetos. Entonces, hoy quiero cerrar este trabajo con las matrices y quiero aclarar que naturalmente la teoría de matrices puede llegar a ser mucho más extensa que lo que se alcance a discutir acá, pero pues nosotros discutimos como los aspectos más esenciales, considero yo, de este tipo de objetos. Y lo último que entraríamos a discutir es otra aplicación de los determinantes. Nosotros habíamos discutido el uso de los determinantes para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, que era lo que llamábamos la regla de Cramer, que es una regla que bajo ciertas condiciones me permite encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales a partir del cálculo de determinantes. Hoy vamos a discutir cómo esos determinantes también pueden ser útiles para encontrar la inversa de una matriz. Nosotros habíamos hablado ya en algún momento de lo que era la inversa de una matriz. Habíamos hablado de cuál era su significado y habíamos discutido un algoritmo o un proceso para calcular esa inversa. Con esto que vamos a discutir hoy, vamos a conocer otra herramienta para encontrar esas inversas de matrices a partir del cálculo de determinantes. Para poder entrar a esa aplicación, hay algunos conceptos previos que debemos revisar. Dentro de ellos, algunos que nosotros ya habíamos discutido o mencionado, pero digamos que esencialmente los dos nuevos términos que vamos a estudiar son los conceptos de traspuesta de una matriz y adjunta de una matriz. Y vamos a ver cómo a partir de esos conceptos podemos encontrar la inversa de una matriz a partir de un procedimiento que se centra en el uso de los determinantes. Entonces, primero vamos como a clarificar esos conceptos que les menciono. Vamos a tratar de dejarlos como bien entendiditos y posteriormente vamos a ver ese nuevo procedimiento. Y el primero que vamos a tocar es el concepto de traspuesta de una matriz, que es, digamos, que una idea bastante sencilla de entender y bastante sencilla de aplicar.
Cuando yo tengo una matriz de cualquier orden, y en este caso no hay necesidad de que la matriz sea cuadrada, el concepto de traspuesta se aplica para cualquier matriz de cualquier tamaño. Entonces yo tengo una matriz de orden m por n. La traspuesta de una matriz es simplemente tomar las filas de la matriz y convertirlas en columnas. Y automáticamente, al hacer eso, las columnas de la matriz se van a convertir en filas. En ese sentido, cuando yo hablo de la traspuesta de una matriz, lo que estoy diciendo es que yo voy a coger la matriz original y para calcularle la traspuesta, la primera fila la voy a transformar en la primera columna de la traspuesta. Entonces, esta es la matriz original. En la traspuesta, esta primera fila se convierte en la primera columna y esta segunda fila se va a convertir en la segunda columna. Esto, de una manera bastante evidente, implica que si yo tengo una matriz de orden m por n, la traspuesta va a tener un orden, por decirlo de alguna forma, intercambiado, en el sentido que si la matriz original era de orden m por n, la matriz traspuesta va a tener orden n por m. Es decir, si la matriz original tenía, como en este ejemplo, orden 2 por 3, 2 filas y 3 columnas, en la traspuesta el orden va a ser 3 por 2. Va a tener 3 filas y va a tener 2 columnas. Naturalmente eso emerge pues del proceso que uno está desarrollando al calcular la traspuesta. Como les digo, si yo quiero calcular la traspuesta de una matriz, pues lo único que hago es tomar las filas y convertirlas en columnas. Entonces aquí la matriz traspuesta va a quedar con esta estructura. 2, 3, menos 5, 2, 1, 4. Por decirlo de alguna forma, aunque no es exactamente eso, es como si uno rotara la matriz, aunque realmente no es una rotación en el sentido estricto. Pero de alguna forma lo que uno está haciendo es como darle cierta vuelta a la matriz a la hora de transponerla. Y entonces, en este ejemplo, esta de acá es la traspuesta de esta matriz de aquí arriba. ¿Sí me hago entender con la idea de lo que es la traspuesta de una matriz? Sí, señor. Sí, señor. Como les mencionaba, la idea de la traspuesta es sencilla y no tiene gran estructura operativa. Simplemente es como reorganizar la matriz a la hora de calcular la traspuesta. Este proceso tiene una consecuencia muy importante cuando uno habla exclusivamente de matrices cuadradas. Si yo tengo una matriz cuadrada, es decir, que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, la traspuesta de esa matriz va a tener el mismo orden que la matriz original. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una matriz de 3 por 3, que es una matriz cuadrada, al transponerla, la traspuesta también va a ser de orden 3 por 3. Porque si ustedes revisan lo que discutíamos ahora, en la traspuesta el orden se intercambia. O sea, la matriz de 2 por 3 al transponerla queda de 3 por 2. La matriz de 2 por 5, por ejemplo, al transponerla queda de 5 por 2. Pero si yo tengo una matriz de 3 por 3, pues si yo intercambio el orden, pues sigue siendo de 3 por 3. Entonces, en una matriz cuadrada, la traspuesta tiene el mismo orden que la matriz original. Y por ejemplo, si yo tengo esta matriz
de 3 por 3, su traspuesta, que comúnmente se denota con esta T mayúscula como superíndice, pues va a ser esta matriz. Miren que lo que hago aquí nuevamente es la primera fila es la primera columna en la traspuesta. La segunda fila es la segunda columna y la tercera fila es la tercera columna en la traspuesta. Y entonces ustedes pueden ver que la traspuesta de esta matriz pues también tiene orden 3 por 3. Esa es una característica muy importante de la traspuesta en matrices cuadradas. Y yo aquí quiero hacer como una puntualización. La traspuesta se le puede calcular a cualquier matriz, sin importar el orden. Sin importar el orden. Pero en el caso particular de las matrices cuadradas, nosotros tenemos esta propiedad, que la traspuesta de la matriz va a tener el mismo orden que la matriz original. Y esa propiedad en matrices cuadradas va a ser de gran utilidad para lo que vamos a presentar a continuación. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, el concepto de traspuesta no tiene mayor misterio. Transponer una matriz del orden que éste sea, cuadrada o no cuadrada, pues es un ejercicio que es simplemente como reorganizar la matriz original que a mí me habían dado. El siguiente concepto sí es un poquito más elaborado. El siguiente concepto es el de adjunta de una matriz. La adjunta sí es un concepto que solo se aplica para matrices cuadradas. Es decir, la traspuesta se le puede calcular a cualquier matriz, pero la adjunta, que es el concepto que vamos a discutir a continuación, solo tiene sentido para las matrices cuadradas. Y para nosotros definir lo que es la adjunta de una matriz, nosotros primero tenemos que retomar el concepto de cofactor que nosotros habíamos discutido en algún momento para el cálculo de determinantes. Entonces recordemos qué es un cofactor de una matriz cuadrada. Nosotros decíamos que un cofactor era, por decirlo de una manera muy concreta, quitarle una fila, quitarle una columna a la matriz original, calcularle el determinante y a partir de eso meterle o no meterle un signo menos dependiendo del índice correspondiente. Ya vamos a retomarlo por si acaso en este momento no recuerdan muy bien lo que era un cofactor, pero lo vamos a retomar rápidamente. Pero a partir de esos cofactores que nosotros mencionábamos en algún momento, es que uno construye lo que uno llama simplemente la matriz de cofactores. La matriz de cofactores de una matriz cuadrada, claro está, porque los cofactores solo están definidos para matrices cuadradas, es una matriz donde nosotros colocamos los cofactores de la matriz original. Por decirlo de una manera un poquito más concreta, si yo tengo una matriz cuadrada, yo puedo calcularle varios cofactores. Nosotros recordábamos o nosotros discutíamos que había el cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2, el cofactor 1, 3, el cofactor 2, 1, 2, 2, 2, 3, bueno, cuando la matriz es de 3 por 3. Y cada uno de esos cofactores tenía una manera de calcularse. Bueno, había una fórmula para calcular todos los cofactores. Entonces, la idea acá es calcular todos los cofactores de la matriz y poner esos cofactores en una nueva matriz. Y a esa matriz que se genera
nosotros lo llamamos la matriz de cofactores. Entonces voy a tratar de ilustrar esto de la manera más rápida posible. O voy a recordar, mejor dicho, lo que era un cofactor de la manera más rápida posible. Esta es la matriz que a mí me dan, a la cual yo le quiero calcular su matriz de cofactores. Entonces, como les mencionaba y como les había mencionado hace algún tiempo, cuando yo tengo una matriz de 3 por 3, esa matriz tiene un cofactor por cada componente de la matriz. Hay un cofactor 1, 1, que si ustedes recuerdan bien, ese cofactor era quitar la primera fila y la primera columna de la matriz, calcular el determinante de la matriz que quedaba después de quitar esa fila y esa columna, y dependiendo de si la suma de los índices era par o impar, se dejaba el mismo signo o se le cambiaba el signo. Cuando la suma de los índices del cofactor era par, se dejaba el signo del determinante tal y como había salido del cálculo. Pero si la suma de los índices era impar, lo que uno hacía era cambiar el signo al determinante que resultara. Entonces, de una manera bastante concreta, el cofactor 1, 1 para esta matriz, pues sería simplemente el determinante, y lo voy a escribir acá brevemente, el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la primera columna. Fíjense que esto se me torció. Ya después trato como de cuadrarlo a ver. Entonces, el cofactor 1, 1 era el determinante de la matriz 6, 7, 1, 4, que es lo que queda al quitar la primera fila y la primera columna. Como 1 más 1 es par, entonces aquí no se le pone signo menos, por lo tanto no se le cambia el signo. Entonces, este determinante, que si ustedes miran cuidadosamente da 17, es el cofactor 1, 1 de esta matriz. En el cofactor 1, 2, pues lo que hago es quitar la primera fila y la segunda columna, lo que uno llamaba el menor de la matriz. No sé si recuerdan ese concepto. Entonces, a esta matriz le quito primera fila, segunda columna. Me queda 2, 7, 8 y 4. Y como acá 1 más 2 es impar, pues aquí se le ponía un menos, que significaba que se le cambiaba el signo al resultado del determinante. Entonces acá este cofactor 1, 2 sería este determinante, que daría menos 48, pero con este menos de acá quedaría convertido en 48. Y ese sería el cofactor 1, 2. Y así calcularíamos todos los demás cofactores de la correspondiente matriz. El cofactor 1, 3, el cofactor 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿Sí recuerdan esa idea de los cofactores? ¿Sí estamos como claros? Pueden verificar los cálculos de esos cofactores que he presentado ahí, si gustan. ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo una matriz cuadrada. Le calculo todos los cofactores. Miren que en este caso sí toca calcular todos los cofactores. Cuando nosotros calculábamos determinantes, solo había que calcular algunos cofactores, o de una fila o de una columna que uno eligiera. En este caso, toca calcular todos los cofactores de la matriz. En una matriz de 3 por 3 hay 9 cofactores, que en este caso, para esta matriz, son los que estoy presentando acá. Y entonces, esos cofactores los pongo en una matriz. El cofactor 1, 1, luego el cofactor 1, 2, luego el cofactor 1, 3, el cofactor 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, y el cofactor 3, 1, 3, 2 y 3, 3. En ese orden, organizado de acuerdo al índice que tiene cada cofactor.
Y esto es lo que uno llama la matriz de cofactores. Entonces, para calcular la matriz de cofactores, hay que calcular todos los cofactores de la correspondiente matriz. Ese es el primer concepto que nosotros vamos a utilizar para definir lo que es la adjunta de una matriz, que es el término central que vamos a utilizar posteriormente. Entonces, la primera parte del cálculo de esa adjunta es calcular la matriz de cofactores. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. No sé si hay alguna inquietud. ¿Sí vamos bien Sí, con el señor. proceso? Sí, señor. Ahora, la adjunta de una matriz cuadrada es, y aquí es donde entra en juego el concepto que veíamos al principio de la clase, es la traspuesta de la matriz de cofactores. Es decir, que si yo quiero calcular la adjunta de una matriz cuadrada, lo que yo hago es, como les decía hace un rato, si yo quiero calcularle la adjunta a esta matriz, primero le calculo la matriz de cofactores y cuando tengo la matriz de cofactores, que es esta en este ejemplo, lo que hago es transponer o calcular la traspuesta de esa matriz de cofactores. No olviden que transponer es coger la matriz que quiero transponer. Miren que aquí estoy transponiendo es la matriz de cofactores, no la matriz original. O sea, tengo mi matriz, le calculo su matriz de cofactores y transpongo esa matriz de cofactores. Y lo que me resulta ahí es la adjunta de la matriz original. Entonces, la adjunta de esa matriz A que teníamos al principio, pues simplemente es coger esta matriz de cofactores, coger las filas y convertirlas en columnas. Y entonces, en este ejemplo, la adjunta de esa matriz que teníamos al principio sería esta matriz de acá. Miren que aquí lo que he hecho simplemente es tomar la matriz de cofactores y calcularle su traspuesta. Eso es lo que uno llama la adjunta de una matriz. Entonces, miren que la estructura del proceso para llegar a la adjunta de una matriz cuadrada, y vuelvo y repito que este concepto de adjunta es exclusivo de las matrices cuadradas, es un proceso, digamos que bastante directo. Cojo la matriz, le calculo su matriz de cofactores y le calculo la traspuesta de esa matriz de cofactores. Y eso es la adjunta de la matriz. ¿Sí es clara la estructura de este proceso? ¿Hasta ahí? Sí. Quiero que miremos otro ejemplito. Creo que este ejemplito ya está resuelto. Bueno, por lo menos está calculada su matriz de cofactores. O sea, yo quiero calcular la adjunta de esta matriz. Entonces, como les mencionaba, lo primero que tengo que hacer para calcular la adjunta de una matriz es calcular su matriz de cofactores. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan a continuación, antes de calcular la adjunta, es verificar y ver si es claro que esto que estoy poniendo acá es efectivamente la matriz de cofactores de esta matriz de aquí arriba. Es decir, quiero que ustedes hagan el cálculo de los cofactores y verifiquen que efectivamente esta es la matriz de cofactores correspondiente a esa matriz que tenemos ahí arriba. Quiero que se tomen 5 minuticos para revisar ese cálculo y que me digan si es claro el cálculo de esa matriz de cofactores o no.
Si tienen alguna duda o algún inconveniente con algún aspecto de esa matriz de cofactores, me comentan y entramos a revisar. Si pudieron verificar esos cofactores, si es claro de dónde salió esa matriz. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿por qué me detengo ahí? Porque calcular la matriz de cofactores es realmente la parte, digamos que
compleja o que requiera algún procedimiento del cálculo de la adjunta. Porque es que una vez uno tiene calculada esa matriz de cofactores, pues la adjunta simplemente es transponerla, que sigo insistiendo, el cálculo de la traspuesta no representa mayor misterio. Simplemente escoger esta matriz y convertir la fila en columna. Y entonces esta de acá sería la adjunta de esta matriz original que aquí teníamos. Pero trato de ponerlas todas en su conjunto. Esta era la matriz original, esta es la matriz de cofactores, esta es la matriz adjunta, que es la que realmente vamos a necesitar para nuestro proceso posterior. ¿Sí estamos como claritos con esto? Bueno, ¿siguen oyendo? Sí, sí, señor. Entonces, este ejercicio sí quiero que lo hagan ustedes antes de salir a la pausa. Quiero que revisemos cuidadosamente el cálculo de adjuntas, matriz, la cual no se enreden tanto calculando, que no tenga así como números muy misteriosos. Quiero que hagan el ejercicio completo. Tómense, no sé, 10 minuticos tal vez para calcularle la adjunta a esta matriz de acá. La revisamos y nos vamos a la pausa. Y después de la pausa, entramos a discutir cómo es que se utiliza la adjunta para calcular la inversa de una matriz. Entonces, por favor, 10 minuticos para que revisen el cálculo de esta adjunta. Y me cuentan si tienen algún inconveniente o no.
¿Listo? Sí, señor. Entonces, por favor, regálame la adjunta de esa matriz. No voy a pedir la matriz de cofactores, voy a pedir directamente la adjunta de esa matriz. Entonces ya voy a poner como el espacito para que me la leas y confirmamos con todos los demás si obtuvieron el mismo resultado. ¿Cuánto te dio la adjunta? Léela por fila, por favor. Menos 5, 3, 7. Menos 5, 3, 7, Menos 5, 1, menos 1. 1 menos 1. 5, menos 5, menos 5. No sé qué digan los demás. Si Sí, estamos de profe, así acuerdo. es. ¿Todos nos dio la misma adjunta? ¿O alguien tiene alguna discrepancia con alguno de los datos? Para que la revise. Entonces, miren que la idea del cálculo de la adjunta de matrices, como les decía en algún momento, tiene como unos pasos bien establecidos. Calculo los cofactores. Miren que para calcular los cofactores, pues toca calcular determinantes. Es decir, puede ser un proceso largo calcular todos los cofactores. En una matriz de 3 por 3, pues los cofactores son 9 y provienen de determinantes de 2 por 2. Pero si uno quiere, por ejemplo, calcularle la adjunta a una matriz de 4 por 4, pues entonces hay 16 cofactores y cada cofactor es una matriz de 3 por 3. Es decir, puede llegar a ser un proceso un poco extenso para matrices cuadradas de tamaño grande, pero es simplemente el cálculo de cofactores. Y una vez uno tiene esos cofactores y tiene la matriz de cofactores, pues lo que viene a continuación es simplemente transponer esa matriz. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento con lo que hemos presentado el día de hoy. Si no hay ninguna inquietud, vamos a tomarnos la pausa, 10 minuticos, son las 8:51. Volvamos a las 9:01, para que entremos a discutir ahora sí lo que es el propósito de la sesión de hoy. Cómo utilizar estos conceptos para el cálculo de la inversa de una matriz. Entonces nos vemos en 10 minuticos. Vale, profe.
Listo. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, nuestro propósito el día de hoy es ilustrar. Sí, señor profe, se escucha por claro. Perfecto. Es ilustrar cómo a partir de este concepto de la adjunta, que es un concepto profundamente relacionado con el cálculo de determinantes, nosotros podemos calcular la inversa de una matriz. Y lo que estoy mostrando en pantalla precisamente es la idea que nos permite realizar ese procedimiento. Cuando yo tengo la adjunta de una matriz, yo puedo obtener la inversa de la matriz simplemente dividiendo cada componente de esa adjunta por el determinante de la matriz original. Es decir, si yo quiero calcular la inversa de esta matriz, por poner un ejemplo, una manera de hacerlo, o una nueva manera de hacerlo, distinta a ese proceso de Gauss-Jordan que presentamos en algún momento, es calcular la adjunta de esta matriz, calcular el determinante de esta matriz, o sea, tanto la adjunta como el determinante para esta matriz, y a partir de eso, permítanme un segundo, excúsenme por favor, les estaba diciendo que si yo quiero calcular la inversa de esta matriz, yo puedo, y es el procedimiento que presento, calcularle la adjunta y calcularle el determinante y posteriormente tomar cada componente de la adjunta y dividirla por el determinante de esa matriz. En ese sentido, si yo tengo esta adjunta, pues lo que vendría a continuación es calcular este determinante. En este ejemplo, y ustedes lo pueden verificar, el determinante da 330 y entonces, pues lo que yo hago simplemente es tomar cada componente de esta adjunta y dividirla por 330. Entonces, miren que aquí esta matriz, que resulta que es la inversa de la matriz original, pues simplemente es, cojo menos 30 y lo divido por 330, cojo este otro menos 30 y lo divido por 330, este 75 por 330, así sucesivamente cada componente de la adjunta, y esta va a resultar siendo la inversa de la matriz original. Entonces miren cómo una vez uno tiene la adjunta, el proceso para determinar la inversa es simplemente dividir cada componente de esa adjunta por el correspondiente determinante. Aquí hay una condición obvia
para poder realizar este procedimiento. Y es que el determinante de la matriz tiene que ser distinto de cero. Porque si el determinante de esta matriz fuera igual a cero, pues yo no podría dividir por ese determinante. En ese sentido, esto establece un criterio para saber cuándo la matriz tiene inversa y cuándo no tiene inversa. Si el determinante es distinto de cero, yo puedo realizar este procedimiento y entonces a partir de él obtener la inversa. Pero si el determinante de la matriz original fuera igual a cero, pues yo no podría obtener la inversa. Y eso implicaría que esta matriz no tendría inversa en ese caso. Entonces, el determinante se convierte en un instrumento para determinar cuándo una matriz tiene inversa o cuándo no tiene inversa, y cuando sí la tiene, me permite calcular la inversa a partir de este proceso de adjunto. Entonces, repito, y ya vamos a mirar otros ejemplos. La idea es, cojo la matriz, le calculo tanto su adjunta como su determinante. En cualquier orden, si quieren primero calcular el determinante, pues le calculan el determinante y luego calculan la adjunta, o si quieren hacerlo al revés, pues también funcionaría. Y al final dividen cada componente de la adjunta por el determinante siempre y cuando ese determinante sea un número distinto de cero. Y con eso obtendrían la inversa de la correspondiente matriz. ¿Sí es clara la idea del proceso? Sí, señor. Entonces, en este ejemplo, esta matriz de acá sería la inversa de esta matriz de acá. Y la notación que usamos, pues es la notación de siempre. A a la menos 1 significa la inversa de la matriz A. Entonces, por ejemplo, y esto es lo que precisamente les estaba diciendo, una matriz cuadrada va a tener inversa si su determinante es distinto de cero. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo esta matriz y el determinante de esta matriz da cero, y ustedes pueden verificar que evidentemente, o que efectivamente, perdón, el determinante de esta matriz que estoy presentando acá es igual a cero, ya inmediatamente yo puedo decir que esa matriz no va a tener inversa. Si quieren tomar nota de esa matriz y calcularle el determinante para verificar que efectivamente es igual a cero. Entonces, esto, como les digo, establece un criterio de cuándo una matriz tiene inversa o no tiene inversa. Si el determinante es distinto de cero, va a tener inversa. Si el determinante es igual a cero, no va a tener inversa la correspondiente matriz. Entonces, en este caso, esta matriz no tendría inversa porque su determinante es igual a cero. Pero por otro lado, si yo tengo esta matriz, esta otra, y le calculo su determinante, el resultado de ese determinante va a ser 292. También pueden anotarla, ya ahorita vuelvo arriba por si no lo habían anotado, la otra. Pueden calcular el determinante y verificar que efectivamente es el resultado. Y entonces en este caso, como el determinante de la matriz es distinto de cero, la matriz va a tener inversa. Y para encontrar esa inversa, pues nosotros calculamos su matriz de cofactores, su adjunta, y con esa adjunta, dividiéndola por el determinante, obtendríamos la correspondiente inversa.
Entonces, el orden sugerido para el proceso es: primero se calcula el determinante, se verifica que sea distinto de cero, y si es distinto de cero, se procede a calcular la adjunta. Y posteriormente se divide la adjunta o cada componente de la adjunta por el determinante de la matriz que ya se hubiera calculado. En este ejemplo, como les decía, el determinante daba 292, entonces tiene inversa, le calculo la adjunta con ese proceso de cofactores y de transponer la matriz de cofactores, y luego divido, hemos repetido esto tantas veces, divido esa adjunta por 292 y esa sería la inversa de esta matriz original. Entonces, por favor, verificar que efectivamente el determinante de esta matriz es 292, verificar que efectivamente esta es la adjunta y calcular la inversa a partir de ese proceso. Naturalmente, estas fracciones se pueden simplificar en la medida de lo posible. O sea, cuando se puedan simplificar, pues puede simplificarse. De todas formas, va a dar la misma matriz, que es la correspondiente inversa. Y ese sería el proceso. Entonces, quiero que verifiquen esas cuentas para esta matriz. Quiero que verifiquen cuánto da el determinante, que efectivamente esta es la adjunta, y a partir de eso voy a borrar esto que está repetido acá, y a partir de eso verificar que esta es la inversa de la matriz. 5 minuticos para que revisen esos cálculos y verifiquen que efectivamente es así como lo estamos mencionando. Si hay algún dato, como siempre, que no cuadra o con el que no estén de acuerdo, me comentan y lo entramos a revisar. 5 minuticos para que revisen ese y ya ponemos un ejercicio para que ustedes lo desarrollen en su totalidad.
¿Sí verificaron esos cálculos? Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí con el proceso? Sí, sí, señor. Entonces quiero que pues sí, esta misma. Quiero que ustedes revisen este ejercicio. El ejercicio es, o el propósito del ejercicio es calcular la inversa de esta matriz. Pero en este caso, calcularla utilizando el proceso de la adjunta. Entonces, les recuerdo, primero pues hay que verificar que efectivamente tenga inversa. Para eso le calculan el determinante a esa matriz. Si fuera igual a cero, pues no tendría inversa y ahí acabaría el ejercicio. Pero si es distinto de cero, proceden a calcular la adjunta para realizar el proceso que se ha mencionado hasta ahora. Entonces quiero que por favor hagan ese ejercicio con esta matriz. Quiero que revisen paso a paso el cálculo tanto del determinante como de la adjunta, como de la inversa de la matriz. Quiero que trabajen en esto unos 10 minuticos, tal vez les tome menos. Revisamos lo que obtuvieron, vemos si hay alguna dificultad o alguna discrepancia y con eso daríamos por terminado este tema de la inversa por medio de la adjunta. Y con eso daríamos por terminado el capítulo de las matrices. Entonces, por favor, miren esta matriz, hagan el ejercicio, me comentan si tienen algún problema.
¿Listo? Sí, profe. Regálame la inversa que obtuviste. Es Dame un segundo, por favor. Mientras pongo mis corchetes. Listo. Léemela por fila, por favor. menos 30 sobre 73, Menos 30 sobre 73. 31 sobre 73, 31 sobre 73. menos 22 sobre 73, Listo. 31 sobre 73, Listo. menos 15 sobre 73, Listo. 13 sobre 73, Listo. menos 9 sobre 73, Listo. 2 sobre 73 Listo. y 8 sobre 73. Listo. Pues yo creo que es fácil inferir que el determinante te dio 73, ¿cierto? Sí, menos 73. Ah, menos 73. Sí, señor. Listo, pues. Bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O hay algún dato ahí que les suene extraño para entrar a revisarlo? En el 1-2 me dio 30 sobre 73. 30. O sea, ¿cuánto te dio el cofactor ahí? Entonces, devolvámonos, o más bien, ¿cuánto te dio la adjunta ahí? Revisémoslo a partir de la adjunta. Entonces, léeme tú la adjunta y entramos a discutir dónde puede estar la discrepancia. ¿Cuánto te dio la adjunta? 30 Sí, menos 30, menos 30, 22, sí, 22, menos 31, menos 31, 15, 15, 12, 12, 9, 9, menos 2, menos 2, menos 8. menos 8. Entonces, al parecer, el problema está acá. A ti te da menos 30 y a tu compañera le da menos 31. Entonces, rápidamente, como esta es la traspuesta de la matriz de cofactores, entonces esto corresponde al cofactor de acá. El cofactor, aquí esto es 1, 2, sería el cofactor, sí, 1, 2, 1, 2. Sería el cofactor 2, 1. Entonces calculemos ese cofactor 2, 1. Entonces vamos a calcularlo, a ver qué pasó. El cofactor 2, 1 sería quitar la segunda fila, la primera columna, va con un menos. ¿Qué pasó acá? Va con un menos, entonces es menos el determinante de quito segunda fila, quito primera columna, sería 4 menos 1, y 3, 7. Miremos a ver cuánto da exactamente. Esto sería 4 por 7, 28, menos, creo que no vamos a estar de acuerdo con ninguno, porque aquí me da 28, no, sí. 28 menos 3 da 31 el determinante, y con este da menos 31. Entonces, este menos 31 de acá pasa acá. Entonces sería menos 31 este de la adjunta. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con ese cofactor? Sí, señor. Entonces la respuesta que había dado la compañera parece correcta. O por lo menos en ese, que estábamos discrepando. No sé si hay alguna otra discrepancia que quieran que revisemos ahí. Sí, pero porque digamos a mí no me da
en la fila 2, columna 3. El 12 a mí me da es 13. Este de acá. Entonces, revisémoslo. Este en la adjunta es el 2, 3. Me da Como menos viene 13. de la traspuesta, es el cofactor 3, 2. Entonces voy a mirar el cofactor 3, 2. Pues podría así, calcular toda la matriz de cofactores, pero yo prefiero como mirar los que estén generando como problema. O sea, este 12 de aquí, que es de la 2, 3, proviene del cofactor 3, 2, que es quitar tercera fila, segunda columna. Aquí va con un menos también. Menos, y voy con el determinante. 2 por 2. Y es 3, 2. Entonces, 3, fila 3, columna 2, 2 menos 1, 5, 4. 2 menos 1, 5, 4. Entonces, esto es igual a menos el determinante que de acá, que esto es 8 más 5, 13. ¿Cierto? Entonces, este da menos 13. Sí, profe. Entonces, aquí quedaría menos 13, de hecho. Entonces, aquí sería menos 13. Ah, ya. Aquí queda 13 sobre 73. Sí. O sea, aquí también, este era el que me había dado el compañero, pero el que el que me habían dado aquí en la inversa, sí está correcto. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Por lo demás, pareciera que estamos, o que todos cuadran, por lo menos de las dos personas que han comentado. No sé si alguien tenga un problema. Si alguien tiene un problema, por favor, hágamelo saber y tratamos de clarificarlo. Listo. Bien. Entonces, esto era lo que quería presentarles para cerrar esta parte de matrices. Es un nuevo método para calcular inversas. Algunos lo verán más ventajoso que el proceso de Gauss-Jordan, que ustedes habían trabajado anteriormente, porque lo verán como un poquitico más directo. Aquí hablo igual que hablaba de la regla de Kramer, que uno a priori lo puede ver como más directo, como una secuencia de pasos como más explícita, pero pues siempre va a estar el hecho de que hay que calcular determinantes y de que entre más grandes sean las matrices, pues más cálculos de determinantes habrá que realizar. O sea, yo no tomo partido ni establezco como que hay mejor uno que otro método. No sé si hay alguna inquietud. Si no es así, nos vemos el jueves para iniciar nuestro trabajo con los vectores. ¿Listo? Perfecto, profe, mil gracias. Gracias, profe. Buenas Vale, noches. profe, gracias. Chao, profe, buenas Que noches. estén bien, feliz noche. Hasta luego, Profe, profe, gracias. Hasta luego, profe. este jueves sí me conecto Listo, pues. Perfecto. Ahí estoy pendiente entonces a las 6 de la tarde. para la Es que consejería. estos días me había conectado, pero sobre la